Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual decidimos encontrarnos desde aquí, desde la redacción del Cronista, con ustedes, nuestros suscriptores, para poder tener este intercambio de dudas, de opiniones respecto de lo que está pasando en nuestro país con los temas más importantes. Claro está, estamos en transición hacia el gobierno de Javier Milei y hay muchas cosas que están cambiando y eso nos vamos a proponer analizar hoy con el querido Julián Sosovich que nos acompaña, porque si hay algo que está pasando es el movimiento del mercado financiero. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué tal, Walter? Muchas gracias. Bueno, sí, mucho movimiento, mucha expectativa. Me parece que hay más expectativa que otra cosa, ¿no? Y eso es lo que están reflejando Todo, ¿no? los activos No financieros, solo con del Ucrania en país, de la transición, el tema de empresa, los bonos, la vamos a apreciación poner del peso. Tenemos un un superpeso. ambiente Mire usted, ¿no? de Cómo lo pasamos de que le pensar iba a en las pedir. grandes devaluaciones En a primera el instancia, bueno, superpeso. ¿qué es lo que Pero todavía no nos vamos a adelantar, porque lo que primero queremos plantearles es cuál es el escenario con el que se llega al cambio de mando, que se dará en apenas 10 días. El próximo 10 de diciembre estará ya Javier Milei asumiendo la presidencia de la Nación con un equipo de gobierno que todavía se está conformando, ¿no? Ya hay una definición importante que es la de Luis Caputo como próximo ministro de Economía. Todavía falta saber quién va a ser el nombre que, por ejemplo, presida el Banco Central. Banco Central que, según el propio Milei, no debería tener demasiada vida, pero por lo menos en el comienzo, para iniciar esa decisión que tiene de ir limpiando los pasivos remunerados, va a tener que tener una conducción, ¿no? Totalmente. Y me parece que ahí entra el foco un poco de por qué hay entusiasmo en el mercado, porque el tema de la dolarización quedó en el cortísimo plazo más dejado de lado y por eso alguien entra al Banco Central para seguir administrando este escenario de transición. Los primeros meses claramente van a ser muy desafiantes, pero bueno, por eso mismo digo, como no hay nombres en lugares claves confirmados, me parece que hubo demasiada expectativa, por lo menos de corto plazo. Veremos. Vamos rumbo a días muy intensos, ¿no? Y que muchas novedades económicas y medidas, y vamos a ver después la reacción posterior al mercado a esas medidas, así que hay que prepararse. Sí, por lo pronto lo que fue la designación confirmada de Luis Caputo y el viaje ya que tuvo junto al presidente electo Javier Milei y a Nicolás Posse, quien será jefe de gabinete a los Estados Unidos, para contactarse con el gobierno de Joe Biden, pero también para hablar con el Fondo Monetario, punto clave en función de lo que le espera en los próximos meses, sobre todo desde el arranque de la gestión, porque hay vencimientos de deuda en el mes de diciembre, también en el mes de enero, en el mes de febrero. Hablamos de unos 3.600 millones de dólares que no están hoy en la caja como para poder atenderlos. Hay una decisión de Javier Milei de tratar de sostener por lo menos un pedido de rollover de esa deuda con el Fondo Monetario para poder empezar a cumplir con los objetivos que no se cumplieron en los últimos meses de gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, y de esa manera, haciendo bien los deberes, poder encontrar un nuevo mecanismo de financiamiento en el futuro. Habrá que ver si será con este fondo de resiliencia que se está mencionando como parte del Fondo Monetario Internacional o simplemente con esta decisión que tiene Javier Milei de avanzar en déficit fiscal cero, en reordenar las cuentas y a partir de ahí empezar a tener mayores ingresos que los egresos que están saliendo de las cuentas del Tesoro. Pero esa decisión de avanzar con Luis Caputo y de separar el plan de dolarización que mencionabas, dejando también afuera a Emilio Campo, el gran padre, por lo menos el que había mostrado el proyecto que más había comprado Javier Milei en su campaña, creo que fue la que terminó impactando fuerte en los mercados en el postelectoral y es la que estamos viendo hoy particularmente en acciones, bonos y en el precio del dólar, ¿no? Exactamente. A ver, Milei no abandonó la dolarización, la postergó. Entonces, lo que está haciendo Milei es, o que probablemente va a hacer Milei en realidad, es armar un escenario en donde, desde el punto de vista económico, estén dadas las condiciones para una dolarización. Hoy no están dadas las condiciones, porque tenés un escenario de alto déficit fiscal, de un problema con las LELIQs, de emisión monetaria endógena y exógena, justamente por el déficit y por las LELIQs. No tenés reservas, tenés una economía que prácticamente está estancada. Entonces hay un bueno, tenés atraso de tipo de cambio, atraso de tarifas, entonces mucha deuda en pesos, de la cual casi toda está indexada. Entonces, Milei se dio cuenta que no están dadas las condiciones para entrar y dolarizar inmediatamente. Para eso necesita acomodar la macro. Y eso es lo que entusiasma al mercado. Lo que está generando optimismo es que, ok,
Vamos a ver si después en un futuro se va hacia una dolarización o no. Será una discusión posterior que no está muerta, para decir una manera, pero que no está viva en lo inmediato. Y lo que entusiasma al mercado es que para llegar a esa discusión se requiere una normalización de la macro y corregir los desequilibrios que están totalmente desequilibrados. Entonces, claramente, el mercado se entusiasma con corregir el déficit, solucionar el problema de la LELIX, ajustar el tema cambiario, recomponer reservas, reingresar al mercado de deuda internacional, ver la solución de la deuda en pesos a nivel agregado. Entonces, eso, el ajuste y encima el discurso ortodoxo de Milei en cuanto a la velocidad que lo va a hacer, genera ese entusiasmo. Y además viene potenciado con el nombramiento de Caputo, que es un experto en finanzas, en mercados, conectado muy bien con Wall Street y también con organismos internacionales, con la idea de desarmar la bola del Helix y tratar de, en algún momento, reingresar al mercado de capitales internacional. Entonces, todos esos factores hicieron que los activos evolucionen al alza, con una muy buena suba en las acciones, 44% en dólares subieron las acciones, y además tenemos algunos datos, ¿no? Que está por salir ahora una nota en el Cronista sobre el tema. Vos tenés, Superviel subió casi 100% en noviembre, en dólares, tiene su mejor mes en su historia, YPF el mejor mes en su historia, casos como, no sé, Galicia, el mejor mes de 2002. Entonces tenés distintos Telecom, el mejor mes de su historia, y eso que tienen historia larguísima, o sea, YPF empezó a cotizar en 1994, y estamos en el mejor mes de su historia. O sea que no es menor lo que ha ocurrido en este mes para las acciones. Y también se trasladó a lo que es los bonos. Venían subiendo ya antes de las elecciones, porque no es que subieron después de Milei, venían ya con un rebote antes de las elecciones, que fueron el 19 o 20 de noviembre, yo no me acuerdo qué fecha fue, pero bueno, ya venían subiendo antes de las elecciones. Y pegaron un salto posterior. En el mes suben 30 y pico % los bonos, mientras que los bonos en dólares. Y el contado dejó de caer, perdón, dejó de subir y el dólar empezó a caer. Cae más del 20-22% desde los máximos y estamos teniendo en esta semana la mayor caída semanal del contado con liquidación en la historia. Podemos mostrarlo, ¿no? Natalia, tenés un gráfico ahí que le podemos mostrar a nuestros suscriptores respecto de lo que ha pasado con la curva del dólar contado. En la historia. Y que está mostrando un momento también creo que en el cual estaba sobregirado los precios, ¿no? Claro. Digo, la expectativa de mayor devaluación que había respecto de lo que la actualidad preelectoral a la postelectoral, con las decisiones de la conformación del equipo económico y el pragmatismo que mostró Milei respecto de, bueno, lo que era previamente como candidato y lo que es ahora como presidente electo, creo que bajó un poco esa expectativa de valor del dólar, no ese gráfico, sino el de la curva, ahí lo estamos viendo, la expectativa de cotización del dólar, que recordemos había llegado hasta 1.200 en tipo de cambio paralelo, hoy estamos por debajo de los 900 en el blue, y con el CCL y el MEP en el orden de los 850, 860. Vamos a ver hasta dónde llega eso, ¿no? Claro, bueno, esa barrita que muestra ahí, la última, y que muestra bien para abajo, sí. Lo que te está mostrando es la caída del dólar. Y esa, fíjense que prácticamente no hay una barra de igual magnitud en la historia. Es la mayor caída semanal en la historia del contado con liquidación, que se creó ese activo en particular en 2011 con el inicio del cepo, el primer cepo de Cristina, cuando en aquel momento también estaba perdiendo reserva. Entonces, como bien decís, Walter, o sea, hay muchos que compraron muy arriba y que ven en esta caída y se inquietan y dicen, bueno, o sea, me voy al peso. Pero también hay cuestiones, hay distintos factores. Primero que tenés todo este escenario de postergar la dolarización, la llegada de Caputo, el corrimiento de Ocampo. Todo eso conforma el tema de no a la dolarización. Pero también tenés algo estacional, que muchas empresas están ya empezando a hacer caja para el pago de los aguinaldos, están empezando a hacer caja para el gasto de fin de año, que estacionalmente diciembre, la primer quincena de diciembre, suele, digamos, si uno repasa la historia, la primera quincena suele ser más tranquila en términos de dólar, porque justamente hay una rotación. Las compañías que tienen dólares venden sus dólares para pagar el aguinaldo, y después se gira todo eso en donde el que recibe el aguinaldo se dolariza. Entonces la segunda quincena del mes tiene más volatilidad cambiaria, que es compensada con el inicio del comienzo de mes. Entonces, por distintas cuestiones, ya sea por la parte de expectativa no dolarizadora de corto plazo, sumado a la cuestión de gastos de diciembre, estuvieron contribuyendo en esto, con esta caída del dólar. También hay que
el viaje de Caputo y Milei a Estados Unidos, el apoyo que le dio Estados Unidos al gobierno, el FMI, también la secretaria del Tesoro, apoyo a Estados Unidos con la posibilidad, como bien dijiste en la introducción, de dólares. Exacto. Y agregale esto, ¿no? El propio Milei reconoció, no esperen que se levante el cepo apenas asuman. Esto va a llevar un tiempo hasta que haya realmente en la caja billetes que hoy no existen, ¿no? Claramente. Hay un tema ahí, desde lo discursivo, que también genera entusiasmo en el mercado, que es que Milei no está cometiendo el error o de haber pecado de optimista como lo hizo Macri. Macri cuando llegó pensaba, llegamos nosotros, con eso alcanza. Se soluciona. Milei no. Milei ya te está diciendo no se levanta el cepo, Macri lo levantó inmediatamente, ya te anticipó 18 a 24 meses de esta inflación, dijo que solucionar este tema inflacionario es muy difícil, está diciendo que la herencia que recibió es la peor desde la vuelta de la democracia. O sea, son todos mensajes diciendo, yo no estoy optimista. Y no es menor eso. Un punto que tocaste recién, y ahí sí le pido el otro gráfico a Natalia, tiene que ver con la inflación y el estado de esta inflación. Bueno, estamos hablando de inflación con recesión. La actividad económica viene decayendo en el último mes, dio plana en la variación mensual, pero en la interanual viene arrojando números negativos ya desde hace unos meses y se proyecta que esto va a extenderse a lo largo del 2024. Ya hay proyecciones de organismos internacionales de caída de la economía de hasta el 2% en la Argentina. Eso, agréguenle una inflación que cerrado noviembre estamos hablando de el orden del 12,5, algunas consultoras tiran un poquito menos, otras un poquito más, con alimentos por arriba del 15%, un mes realmente muy difícil para lo que tiene que ver con la canasta básica. Veremos cómo termina ese dato y cómo terminan los datos de pobreza. ¿Y qué pasa en el resto del año? Se está hablando de hasta un 200% a lo largo de punta a punta de todo el 2023, números que realmente son escalofriantes y habrá que ver cómo continúa esto en el 2024. Pero ese punto de altísima inflación y encima recesión es el que va a tener más en la mira el votante de Milei, porque como ven en este gráfico que proporcionó la consultora D'Alessio Irol y Sergio Bernstein, que hicieron en el análisis post-balotaje, lo que se está reclamando básicamente es que se atienda al tema de la inflación. El votante de Javier Milei lo que le está pidiendo es que resuelva el tema inflacionario. En algunos casos, rápidamente. En otros casos, extendiendo ese margen en 1 o 2 años, viendo cómo estamos cerrando este 2023. Pero tiene que mostrar resultados en materia de corrección de la inflación, porque si no, la situación social va a tender a ser cada vez más compleja. No va a ser simple para Milei aplicar todo el ajuste y todas las reformas que plantea en el arranque de la gestión, en ese famoso plan de shock, que parece que no va a ser tan de shock, si es que no logra contener la cuestión social, ¿no? Claro. Hay que agregarle eso, cómo arranca la macro en el gobierno de Milei. Exacto. En el sentido de que ya tenés esta inercia inflacionaria muy fuerte, muy difícil de frenar, pero además, ¿qué tenés? Tenés tarifas atrasadas, sí. Salarios atrasados. Salarios muy atrasados, han perdido mucho contra la inflación este año. Tipo de cambio atrasado. O sea, Milei va a tener que tocar eso con salarios atrasados. Es decir, que cualquier cosa que vos toques vas a destruir todavía más el salario. Salario real va rumbo a tener otro shock negativo. Va a ser muy complejo eso, va a ser muy complejo también el sostenimiento de puestos de trabajo en una situación de recesión y de esta inflación. Pero bueno, esto es lo que nos viene en la macro. En lo que tiene que ver con el mundo financiero, y vamos ya así a abrir el espacio de las preguntas que nos fueron llegando ya. Les decimos a todos que pueden hacerlas a través del chat de este streaming y que ya nos van acercando. Empiezo a trasladar preguntas, Julián. ¿Qué puede esperarse de los bonos provinciales? ¿Se pagan sin problemas? Es un interrogante, ¿no? Respecto a la situación en la que estamos. No nos olvidemos que las provincias están pidiendo plata para pagar aguinaldos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo que está diciendo Milei es no hay plata. Sí. Yo creo que dice Milei, no hay plata para el déficit. Sí. Pero no es un gobierno que va a dejar que vayamos rumbo a un default. Dijo que los compromisos se cumplen. Exactamente. Eso fue en parte lo que entusiasmó al mercado. Entonces, ¿qué te está diciendo Milei? Bueno, si no hay plata para el aguinaldo, ajustá de otro lado. Pero para el déficit no hay plata. Habrá plata para cumplir con los compromisos desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué va a pasar con los bonos?
Y yo creo que en la medida, a ver, acá primero hay que entender que Milei tiene que hacer el ajuste cambiario. Para que el ajuste cambiario tenga el menor impacto inflacionario, tiene que hacer un fuerte ajuste fiscal. Ese ajuste fiscal también favorece a la situación general de la macro. Y entonces los bonos en dólares van a poder estar mejor si el ajuste fiscal está mejor. Y los bonos en provinciales van a acompañar la dinámica probablemente de la macro y de los bonos en dólares. Yo creo que el futuro para el tema de los bonos provinciales depende o va a estar más relacionado de lo que estuvo hasta ahora con los bonos en dólares y en función de eso, ¿qué va a pasar con el déficit fiscal? Así que yo creo que los bonos en dólares van a seguir siendo pagables probablemente, pero van a requerir mucha más ingeniería y mucha más estrategia por parte de los gobiernos provinciales para seguir performing en esos bonos, porque no van a tener la venia que tienen hasta ahora, o el aval que han tenido hasta ahora en algunos casos del gobierno nacional. Igual convengamos que este gobierno que se va no fue muy amigable con los provinciales. Sí. Porque les impuso reestructuraciones de facto y les impuso menos acceso al mercado cambiario. Así que si pagaron hasta ahora con este gobierno, yo especularía con que van a seguir pagando en el futuro. Vamos a la siguiente. ¿Qué sectores del Merval y ADRs aparecen mejor perfilados en un gobierno de Milei? Bueno, la gran incógnita ahí está con el sector financiero. El mercado sigue optimista con el sector que más potencial tiene, que es el de oil and gas. ¿Sí? Por vaca muerta, por el autoabastecimiento energético, digamos, todo ese sector ha mostrado un gran crecimiento y todavía con mucho potencial de crecimiento. El sector financiero es un gran signo de interrogación porque ahí tenés un problemón de la bola de nieve del ELIX, que ahora son pases en realidad, por todo el traslado, con lo cual ahí tenés un tema a monitorear claramente. Entonces, en la medida que Caputo pueda diseñar un plan para solucionar el problema de la LELIX, muy probablemente el sector financiero pueda verse más favorecido. Convengamos igual que subió mucho, acciones como Superbill, tuvimos 100%. Meses que yo no sé si vamos a poder volver a verlo, ¿no? Pero no. Entonces, el gran pico ya pasó, quizás, ¿no? Habrá que ver cómo continúa. Claramente, entonces, quiero decir, el sector financiero tiene mucho potencial si vos comparás lo que vale Galicia, Superbill, Banco Macro, francés contra pares regionales. Ni siquiera te comparo con Itaú y Bradesco, que son monstruos. Vos comparás con Banco Santander de Chile, Credicop de Perú. No valen nada los bonos argentinos. Estaban muy baratas las empresas argentinas. Sí, o sea, en algunos ratios te da que está muy caro porque han habido mucho flujo hacia las acciones como cobertura cambiaria y, digamos, para poner los pesos en algún lado. Sí. Pero en términos de evaluación de lo que vale el tamaño de las empresas, dado el PBI de Argentina, es muy poco lo que vale el sistema financiero. Entonces, convengamos que todos los bancos valen menos, tienen un menor market cap respecto de, por ejemplo, Banco de Chile. Banco de Chile o Banco Santander de Chile son más grandes que todo el sistema financiero argentino. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Para el que esté invirtiendo desde afuera, a la hora de poder jugar algún billete y empieza a ver los valores y dice, acá hay una oportunidad, sobre todo analizando la situación política. De hecho, hay muchos fondos que empezaron a apostar a la Argentina. Sí. Bueno, después tenés el sector energético de tarifas que hacia una unificación, o sea, una regulación, que se regularice las tarifas, probablemente puedan tener una mejor dinámica. Durante la época de Macri le fue muy bien a las acciones como Edenor, Pampa, TGS, Transener, con un contexto ya sea de distribución o de generación de energía, le fue bastante bien en la medida que pudieron ir acompañando las tarifas. Vamos a la siguiente. ¿Qué panorama ves para las ONs y los CDRs? Para los ON, bueno, son dos cosas distintas. Para las ONs, bueno, lo mismo que para lo que es la parte corporativa, para lo que es los bonos provinciales. Yo creo que si Milei busca reabrir los mercados internacionales, haciendo que Argentina pueda tener una apertura a los mercados mejor, y bueno, eso va a derramar dólares para el sector corporativo y probablemente puedan verse favorecidos las ON. Así que, nuevamente, si pagaron hasta ahora, creo que van a poder pagar en el futuro. Me da la sensación que por el tema del cepo y todo eso, muchos inversores necesitaron en las ON colocar guita en las ON porque no encontraban otras alternativas. Entonces, en algunos casos pueden haber estado ya sobrevaluados. Recordemos que por momentos salían ONs a cotizar debajo de un treasury. O sea, ¿por qué? Porque había demasiado flujo acá en el mercado local y entonces, bueno, y desplomaron las tasas. Pero bueno, creo que pueden ser un buen instrumento, van a tener que seguir siéndolo, sobre todo porque el cepo va a seguir. Y con los CDRs,
Bueno, ahí hay que ver mucho la parte cambiaria. Quien tiene CDRs estos días está sufriendo, porque el CDR depende de lo que pase en Wall Street, combinado con lo que pase con el contado con liqui, y está cayendo el contado con liqui. Así que creo que es una oportunidad esta baja del contado con liqui para rearmar posiciones en CDRs. Pero bueno, de alguna manera ahí dependerá también fundamentalmente de Estados Unidos. Si es por la parte cambiaria, esta baja en CEDAR uno podría buscar oportunidades en acciones de baja volatilidad. Casos Walmart, Walgreens, AT&T, Procter Gamble, Pfizer, ¿no? Son acciones con low volatility y que te potencian mucho más la cobertura cambiaria. Perfecto. El mercado está priceando un flujo de fondos grande que habría conseguido Caputo. Difícil saberlo, ¿no? Por lo menos si ese fondo de flujos, ese gran flujo de fondos, perdón, realmente se consiguió. No nos olvidemos lo que decía Milei en campaña. Te mostraba una listita a los periodistas en los que supuestamente tenía ya quienes iban a aportar los 15.000, 30.000 millones que se necesitaban para dolarizar. Eso aparentemente no está. Ahora sí, Caputo se quedó en Washington hablando con el fondo y tratando de ver qué podía conseguir también, ¿no? Claro. Sí, hay cierto entusiasmo sobre el tema, Sí. pero en realidad es tomar deuda para solucionar otra deuda. Exacto, No deuda es por una, deuda. no es una no son fondos para ser colocados en la economía. Lo cual eso en definitiva hay que mirar el subyacente, decir, ok, ¿para qué se está tomando esto? Para solucionar el problema de las LELIC. Ok, bueno, ¿a quién favorecería si se soluciona? Bueno, al sector financiero. Pero por eso mismo me parece que por momentos el mercado se pasó demasiado en optimismo, porque lo que viene es muy difícil, las soluciones son muy desafiantes, la macro va a crujir y bueno, veremos el grado de velocidad de convergencia hacia los objetivos que tiene la próxima gestión, digamos, de cómo esas soluciones convergen lo más rápido posible hacia los objetivos. Lo que pasa es que estamos muy lejos de los objetivos, o sea, 140% de inflación, menos 11.000 millones de dólares de reserva, estancamiento, tarifa atrasada, tipo de cambio atrasado. O sea, el mercado Sí. te proyecta una devaluación de más del 120%. Y bueno. Agregarle lo que implican, ¿no? Por ejemplo, los 5.000 millones del EDIP, que en la devaluación se aumentaría la cantidad que necesitas para poder Es cubrirlos. como el dólar futuro de Banoli, La digamos. deuda con los importadores, que es altísima también. Digo, hay muchas cuentas por pagar y no hay billetes en la caja, ¿no? Así que habrá que ver qué termina de conseguirse y cómo avanzar. Se habla de 6 meses, cosa que me parece muy optimista, para resolver el tema de los pasivos remunerados, que ese es el periodo en el cual Caputo trabajaría intensamente y después habría que ver inclusive si Caputo continúa al frente del área económica. Son muchas hipótesis, ¿no? La que se habla. Vuelve el segundo semestre. Sí, viste, esa es la gran pregunta que tenemos. ¿Y quién va a ser el secretario de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Entre otras tantas cosas que están faltando por definirse. Desde lo político ni hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, Patricia Burrich en el día de hoy estuvo hablando con Javier Milei en el medio de tensiones internas con el PRO, con la Libertad Avanza, en función también de quién va a ser el que presida la Cámara Baja. Hay muchos intereses políticos, muchas resoluciones que tienen que pasar por el Congreso, con lo cual se va a tener que apoyar en sectores políticos que le puedan brindar ese respaldo y esa aprobación de la ley ómnibus que quiere presentar Javier Milei apenas asuma para poder realizar las reformas y arrancar su gestión. Muchos intereses cruzados, ¿no? Bueno, justamente ese mismo dificultad, esa misma dificultad que tiene el gobierno en cerrar el gabinete y debería ser priceado un poco en el mercado también, Sí. ¿no? Porque me parece que el mercado no lo está viendo del todo, en el sentido de que está muy optimista, pero no tenemos ni gabinete todavía. Hay cosas Yo que no todavía sé, están. no recuerdo cuándo Alberto cerró su gabinete o cuándo Macri cerró su gabinete. Yo no sé si a menos de 2 semanas, de 10 días prácticamente, de que se asuma si ya tenían el gabinete cerrados o no. No me acuerdo. Pero Hay bueno, puestos sí, clave, ¿no? Digo, hay cuestiones que tienen que ver con que vos definas. por lo menos los ministerios. Y digo, llegás a la presidencia por tu expertise en economía y por la necesidad que tiene la sociedad de resolverle los problemas económicos. Ese equipo se suponía que estaba resuelto y no lo estuvo. De hecho, lo están terminando de conformar ahora. Te paso una más. ¿Qué va a pasar con los plazos fijos? Nos preguntan. Bueno, qué pregunta también qué va a pasar con las tasas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con el plazo fijo? Muchos de los depósitos en pesos se terminan en el ELIX. Así que, o sea, Si las LELIX van a desaparecer, vamos a ver. Yo no creo que pase nada que afecte al depositante. sí.
digamos, por el perfil. Milei no va a querer eso, claramente. Entonces yo creo que el depositante de alguna manera tendría que estar tranquilo en cuanto a su depósito, me parece. Sí, no creo que haya Ojo, problema. no quiero que esto no lo tomen en textual, porque quizás No, con la a dificultad ver, del problema de repente no pasa, ¿no? hay una realidad que hay mucha liquidez también en la plaza financiera, con lo cual no estarían en riesgo los Sí, depósitos si ese es el temor. Lo que me planteo yo es, con el futuro de tasa. y yo creo que ahí sí, si la idea de Javier Milei es ir eliminando los pasivos remunerados del Banco Central, las tasas van a ir bajando y en la medida que las tasas vayan bajando también van a bajar las de peso fijo. Exactamente. Bueno, acá también depende si vamos rumbo a una hiperinflación o no. Porque si vamos rumbo a una hiperinflación, la tasa en 133 no No te sirve, va a alcanzar no para sirve nada. Entonces, Claro. y para saber si vamos a una hiperinflación o no, tenés que ver cómo soluciona el tema de los pasivos remunerados, el déficit fiscal, la devaluación que se va a hacer y el traslado a precios posterior. O sea, es una herencia muy difícil. Mi consejo, Sí. mi consejo es, si tenés plazo fijo, no lo renueves. Andate un money market. ¿Por qué? Porque si vos tenés el money market, tenés la capacidad de hacerte de pesos inmediatamente. No tenés que esperar al vencimiento del plazo fijo. Eso es importantísimo. La administración de la liquidez es importantísima. Fíjate, ¿qué están haciendo los bancos? No se están yendo a 28 días en la LELIQ, se están yendo a pases, a un día. O sea, si vos querés replicar lo mismo que están haciendo los bancos, no renueves el plazo fijo, salí del plazo fijo, aún resignando algunos puntos, como hacen los bancos, y andate al money market. Y el money market, si ves que hay ruido, algo que te genera inquietud, con 2 clics ya tenés la guita en tu banco. Otra vez. Entonces, lo mejor es no irte a un plazo fijo. Yo nunca hice un plazo fijo. Jamás hice un plazo fijo. Pero bueno, digamos, entiendo que mucha gente sí. Entonces, si vos tenés un plazo fijo, no haga plazo fijo. Andate a un fondo común, money market de tu banco y ya tenés la guita inmediatamente. Es inmediato, el toque ahí. Y hay otros bancos incluso que se pueden operar en el fin de semana. No ¿Sabes lo es, que pasa, Julián? Digo, hay muchos que no se animan a una inversión un poquito más allá, más sofisticada que un plazo fijo, en función del recuerdo de lo que nos pasó hace más de 20 años, ¿no? Cuando claro. fue el corralito y muchos que quedaron atrapados con sus activos dentro, inclusive de fondos, Claro. ha Pasa sido un que tema, ¿no? el money market invierte en plazos fijos, Sí, cuentas remuneradas y cauciones. sí, Son todos activos digamos, que operan a tasa, no dependen del mercado. ¿Sí? Y estás asumiendo el mismo riesgo, que es exacto. riesgo Banco Central o riesgo mercado bancario. Si los bonos se desploman, no te pasa nada. Uh-huh. El único riesgo es que no te devuelven la guita, pero eso es imposible porque, o sea, para eso se dice en plazo fijo. Nunca digas esa palabra delante de una cámara de televisión. Yo lo No, que te digo es que nunca, nunca. imposible en Argentina no es nada, Julián. Digo, hay que tenerlo en cuenta eso. A ver, te traslado otras dos que creo que un poco las fuimos contestando. ¿Por qué si hay tanto optimismo en el mercado no se ve reflejado, acciones, bonos, etcétera? Creo que porque ya pasamos el pico y ahora estamos todavía en un escenario bastante positivo, pero eso No ajustó. claro, lo tenés que considerar vos. Todavía no asumió Javier Milei. Por eso, Hay que sí. tener en cuenta eso. ¿Y por qué está tan quieto el dólar? Bueno, creo que porque estamos alcanzando un nivel, y eso decímelo vos, en el cual se está proyectando que puede avanzar la devaluación una vez que asuma el gobierno de Milei. Claro, bueno, el dólar financiero estuvo apostando a la baja un poco por todo lo que estuvimos mencionando. Sí. Acá pasará a ver, toma protagonismo, qué va a pasar con el dólar oficial, ¿no? Claro. Aparentemente el mercado está especulando con una convergencia de los dólares hacia niveles de 800 pesos. Uh-huh. Si vos ves dólar futuro, está en 800 pesos en diciembre, más o menos. Sí. Y el contado está en esos valores. Igual no se está vendiendo nada de futuro de diciembre. Digo, está en ese valor, pero no se está vendiendo nada. Ese es el precio de referencia que tenemos, pero también porque hay un wait and see generalizado. Tal cual. Pero me parece que, bueno, entonces, esto es un 120% de devaluación. Sí. La clave, lo más importante es qué va a pasar con la inflación después de esa mega devaluación. Sí. Recordemos, Wally, que cuando este gobierno que se va devaluó 22, hizo subir el dólar oficial 22%, tuviste inflación en agosto y en septiembre por 26-27%. Así que tuviste un traslado a precios, un pass-through mayor al 100%. ¿Cuál es el riesgo? Que si Milei devalúa 100%, 120%, tengas un traslado a precios mayor al 120%. ¿Cómo hacer para limitar ese traslado a precios lo máximo posible con un ajuste fiscal feroz? Sí, lo que creo es que no vamos a tener esa devaluación del 120 en el comienzo de la gestión en función de esto, ¿no? De que se te va a disparar una hiperinflación que se te puede resultar incontrolable ya en los primeros meses de la gestión, con lo cual me parece que ahí va a ser un poco más cauto los primeros pasos del gobierno. Veremos qué es lo que termina ocurriendo hoy. Insisto, el blue está ya por debajo de 900, el CCL
y el MEP en torno a los 850, 860. Estamos yendo a ese nivel de 800 que señala Julián. Algunos inclusive están especulando con que si se va a dar un salto en el tipo de cambio oficial, no vaya hasta ese nivel del CCL, pero acorte la brecha, por lo menos en el arranque de la gestión. Esperemos que continúe. Hay muchas cosas para ir analizando. La verdad que tenemos mucho para hablar y mucho por esperar de lo que viene. Nosotros vamos a seguir en contacto con todos ustedes, mostrándoles la información que tenemos, analizando lo que está pasando y proyectando lo que viene. Es un gobierno que todavía no empezó, pero ya ha movido y mucho el escenario económico financiero, y hay mucha expectativa desde lo político y social respecto de lo que vendrá. Esperemos que sea positivo después de años difíciles, ¿no? De años muy complejos que hemos atravesado. Hay que apretar los dientes y bueno, saber transitar lo que viene. Esperemos que, como dijo Milei, a largo plazo los resultados se van a ver. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar una vez más ahí. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento con este Cronista On Air, este espacio en el que elegimos contactarnos con ustedes, nuestros suscriptores, para acercar información y análisis. Gracias a todos.